¿Cómo están? Vamos a hablar el día de hoy acerca de la alimentación, que es un tema muy importante, que obviamente está ligado con la práctica. Y es un tema que conforme vaya haciendo yo más videos, vamos a ir profundizando un poquito más. Y bueno, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque por obvias razones es algo que está ligado a nuestra salud, es algo que está ligado a la práctica y es algo que hacemos todos los días, a menos de que estemos ayunando. Entonces, la alimentación va a tener un impacto muy importante en nuestra salud. Si nosotros juntamos una buena alimentación y la práctica, vamos a ver resultados mucho más rápido. Entonces, a veces pensamos que con la pura práctica es suficiente. Y sí, puede que lo sea. O sea, cuando hay suficiente chi, hay muchas cosas que se pueden trascender, pero obviamente va a ser algo mucho más difícil si nosotros no nos educamos en este tema, ¿sí? Y no llevamos a cabo una buena alimentación. Entonces, aquí también cabe la pregunta, porque bueno, hoy en día con todas las tendencias, con todos, estamos llenos de información y la pregunta es, pues, ¿qué es tener una buena alimentación, no? Pero sí hay aquí ciertas, digamos, generalizaciones que van a aplicar a todos. Por ejemplo, las comidas procesadas ya sabemos que para todos son malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a gastar más de nuestro chi para tratar de, digamos, de utilizar el máximo la comida y tratar de desechar todas las toxinas, ¿sí? Y los componentes que no deben de estar en la comida. Entonces, la calidad de los alimentos va a ser muy importante. Ahora, ¿qué tan importante? ¿Qué tanto va de la mano? ¿Hay una dieta específica? En el Chin en Chikung yo siempre les digo, no hay una dieta específica como tal, ¿sí? Acuérdense que lo que pasa con la práctica es que el cuerpo va escuchándose o lo vamos escuchando, por decir de una forma, más porque nos vamos haciendo más sensibles. Entonces, el mismo cuerpo nos va hablando y nos va diciendo qué alimentos sí y qué alimentos no. Esto pasa con la práctica. Acuérdense que es como si fuera un imán, ¿sí? Entonces, las comidas que sí debemos de comer, obviamente, cuando nosotros empezamos a practicar más y nos vamos haciendo más sensibles, nuestro mismo cuerpo nos va diciendo qué alimentos sí y qué no, ¿sí? Como les digo, algo general es que los procesados, pues yo sí diría que eso sí, no son para nadie, ¿sí? Pero bueno, yo sé que hay ocasiones donde a veces es difícil eliminarlos por completo, pero bueno, siempre se puede hacer un esfuerzo. Entonces, cuando nosotros vamos escuchando más nuestro cuerpo, vamos también atendiendo estas necesidades y es también una manera más fácil de nosotros ir eligiendo mejor qué comer, qué sí comer y qué no comer. Porque el mismo cuerpo va a empezar a cambiar sus antojos. Esto es muy chistoso, fíjense, porque es algo que sí pasa en la práctica y lo he visto con varios de mis alumnos que me dicen, oye, Pamela, antes se me antojaba este alimento más y ahora no. Y ahora se me antoja más y ahora ciertas cosas no. Me ha pasado alumnos que me dicen, antes me gustaba muchísimo la cerveza o bebidas alcohólicas y ahora ya no. Ojo, no se trata de moralizar, cada quien tiene su equilibrio, cada cuerpo es diferente, pero aquí lo más importante es que aprendan a escucharlo. Ahora, otra de las cosas que quiero mencionar o que yo he investigado es que, porque también mi tarea es informarme acerca de qué alimentos yo les puedo recomendar. Estos son simples recomendaciones, pero acuérdense, al final los que van a decidir son ustedes. Por ejemplo, alimentos como las lectinas que se encuentran en ciertas plantas, yo les voy a recomendar que hagan, que tengan, que se eduquen, nos informen. Yo de todos modos hice una lista que les puedo compartir.
Porque las lectinas, nosotros a veces, voy a entrar un poquito en el tema de las plantas. El tema de las plantas es que hay muchas que tienen muchos beneficios para nosotros y hay otras que no tanto. Porque las plantas, algunas de ellas, como las plantas no se pueden mover, tienen cierta defensa, ¿sí? Y las plantas segregan ciertos químicos. Entonces, porque la planta como también quiere sobrevivir, sobre todo también ciertas semillas y ciertos granos, a veces van a ser más inflamatorios para el cuerpo, ¿sí? Su proceso natural va a ser que causen inflamación, incluso aunque nosotros a veces no tengamos síntomas. Porque voy a entrar tema de las plantas, tema de las proteínas, de las carnes, de las grasas. Obviamente aquí no podemos ver todo eso a detalle, pero vamos a adentrarnos un poquito más en otros videos. Pero generalizando, hay plantas que sí debemos comer, ciertos tubérculos, ciertas plantas que a lo mejor sí tienen oxalatos y ciertas cosas que nuestro cuerpo sí puede manejar hasta cierto punto. Pero uno de los más importantes que yo he investigado son las lectinas, que son ciertas proteínas, como por ejemplo el más común es el gluten. Entonces el gluten, muchas personas dirán, ay, qué payasos, ahora resulta que ya no comas nada, esto tiene gluten, esto tiene no sé qué, esto quién sabe qué. Y pues sí, cuando uno investiga se da cuenta de que hay ciertas cosas que a veces no son tan obvias, pero que ahí están. Entonces, el gluten es una lectina y es una proteína grande que a veces, la mayor parte de las veces, pues se pasa a la sangre. Hay muchas personas que tienen intestino permeable. Entonces, esto hace que las proteínas pasen a la sangre y que el sistema inmune tenga una reacción ante el gluten o la lectina, ¿sí? Hay diferentes tipos de proteínas, pero esta es una de las más comunes y que casi yo podría decir que hay personas que la comen todos los días. Entonces, hay personas que tienen reacciones más obvias, hay quienes no, pero en la mayoría de las personas va a pasar cierta reacción. Entonces, cuando estas sustancias se pasan a la sangre, pues obviamente alteran al sistema inmune. Y esto afecta a veces las articulaciones. Por ejemplo, el gluten también está muy relacionado con la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad en donde el sistema inmune ataca también a la tiroides. Y está habiendo una epidemia ahorita de problemas de tiroides, ¿sí? Y de problemas autoinmunes. Entonces, ojo con esto. Yo lo recomiendo, lo que les recomiendo es que si pueden minimizarlo, lo hagan. Obviamente ustedes van a ir viendo que sí, que no. Y también, por ejemplo, no sé, los cacahuates son otros, y las nueces de la India. Hay otros tipo de nueces que también nuestro sistema inmune cada vez que las comemos se alteran. Aunque a veces no sintamos nada, ¿eh? Entonces, ojo con esto. En cuanto a las carnes y pescados y pollo, etcétera, etcétera, yo les recomiendo que entre más orgánico o de libre pastoreo o más natural, mejor, ¿sí? Siempre tratar de elegir lo mejor que podamos. Va a ser también entrando al tema de las grasas. También hay grasas que nos inflaman. Las grasas como el aceite de canola, aceite de semillas, no son lo ideal. También tienen una respuesta, el cuerpo tiene una respuesta inflamatoria ante este tipo de grasas. Y las que yo recomendaría serían ciertas grasas saturadas de los animales, el omega 3, por supuesto. Acuérdense que también tiene que haber un balance entre omega 6 y omega 3. Y al parecer nuestra dieta está desproporcionada, teniendo mucho más omega 6 que omega 3. Aceite de aguacate para cocinar, aceite de coco, aceite de oliva, mantequilla, ghee. Entonces, tratar de consumir las grasas buenas también es importante. Acuérdense que hay que alimentarnos de acuerdo, no nada más son las calorías, es la calidad de los alimentos que nosotros consumimos.
Entonces es muy importante ser conscientes de la calidad de los alimentos, ¿sí? Mucha gente me pregunta que si soy vegetariana o vegana y la respuesta es no. Yo sí como carne, como los derivados de los productos animales, de los animales. Creo que es importante la proteína animal, de hecho trato de darle prioridad. Pero bueno, yo respeto tanto los que por razones morales son vegetarianos, son veganos o son carnívoros. Hay quienes también optan por esa opción. Yo respeto cualquiera de las decisiones. Creo que cada quien tiene sus razones, pero yo les recomiendo investiguen y observen, porque plantas hay muchas. Y bueno, al final también son seres vivos, ¿no? Pero hay muchas y hay cuales nos favorecen un poco más, hay cuales no, hay que tener en cuenta eso. Hay algunas que inflaman más, otras menos. Por ejemplo, yo sí recomiendo las frutas, obviamente también observar porque tienen mucha fructosa, pero si nosotros somos personas activas, creo que las podemos consumir sin problema. La misma fruta nos está llamando a comerla, ¿no? Es algo dulce, es algo que sabe bien. Y en las plantas hay ciertas que se les llaman nightshades, como pimientos, tomate y chile, que a veces hay que moderarlas, ya sea dependiendo de cada quien, ¿sí? Las leguminosas también, hay algunas que se pueden comer cocinándolas en la olla a presión para quitarles, tratar de minimizar el impacto de las lectinas, como las lentejas, los frijoles, garbanzos, etcétera. Entonces, si estas nosotros, el arroz también, si estas nosotros las cocinamos en la olla presto, es mucho mejor. Ojo también con la avena, que a veces muchas personas piensan que es un alimento muy saludable y a veces también hay una respuesta inmune a esta. ¿Qué más? Priorizar las buenas grasas. Yo trato de priorizar la buena proteína con buenas grasas, que venga de fuentes, si es posible, yo sé que a veces no siempre es posible, pero como les digo, lo más que puedo, lo más que se pueda, que si es salmón, pues que no sea de granja, si es carne, tratar de que sea libre pastoreo. Por supuesto que a veces como de todo, si salgo a restaurantes, etcétera, pero trato de minimizar para que el alimento o la alimentación realmente me nutra y tratar de minimizar el impacto inflamatorio que ciertas comidas puedan tener. Entonces, priorizar esto, observarlo. Acuérdense que nuestro cuerpo sí necesita colesterol y sí necesita grasas, y nuestro cerebro también. Hay que pensar no nada más, como les digo, en cuestión de calorías, sino en cuestión de que todo nuestro cuerpo es un sistema. Más o menos a lo que yo más diría que nos podríamos enfocar con tener un buen impacto es la dieta paleo. Creo que más o menos por ahí va, porque por los estudios que se han hecho, al parecer nuestro sistema digestivo, nuestras mandíbulas, etcétera, están diseñados para ser omnívoros, o sea, para comer cierto tipo de plantas y cierto tipo de proteína animal, ¿sí? Pero bueno, yo les dejo a cada quien la tarea de autoobservarse en ese sentido. Obviamente todo lo que es procesado, como ya les dije, eso si pueden traten de evitarlo al 100, porque seguramente son puros químicos que su cuerpo va a batallar en deshacerse de ellos, en eliminarlos. Va a tener un impacto en sus órganos, va a tener un impacto hasta en su forma de pensar, aunque ustedes no lo crean, en el humor y el estado de ánimo. Acuérdense que el 90% de los neurotransmisores se fabrican en el intestino. Es por esto que le llamamos el segundo cerebro. Entonces, si nosotros no estamos bien alimentados, difícilmente nuestro procesamiento y todo nuestro cuerpo va a estar bien. Y ya lo decía también Hipócrates, que todos los problemas empiezan in the gut, o sea, en el intestino.
Entonces, muy importante priorizar esto. Cuando nosotros también, acuérdense, cerramos, sobre todo en los primeros métodos, en el primer nivel, llevamos el chi al Dantien bajo. No por nada es el lugar en donde nosotros empezamos a mandar el chi como prioridad para recuperar nuestra salud o para tener nosotros más chi, más energía. Entonces, cuiden su alimentación. Si practican lo suficiente, van a ver que ustedes se van a dar cuenta de qué alimentos priorizar. Y hay personas también que me preguntan mucho que si con la práctica se puede bajar de peso. Normalmente sí pasa esto. O sea, ¿pero por qué? Porque el cuerpo equilibra. Entonces también a veces dejamos de tener apetito por alimentos que no nos están nutriendo. O también lo que a veces pasa es que nos llenamos más rápido, ¿sí? Eso es otra cuestión. Sí he tenido alumnas que bajan 3, 4 kilos sin hacer dieta, con la pura práctica puede pasar. Y también puede pasar el caso contrario, de que si alguien está muy bajo de peso, la misma práctica va a hacer que se antojen más alimentos y que el peso se recupere y se balancee. Entonces, cada cuerpo es diferente, cada complexión es diferente, hay que entender esto. Hay que entender también que dentro de los mismos alimentos va a haber personas que van a ser más sensibles a unos que a otros, pero en general yo les recomiendo que coman lo más fresco que se pueda. Tomen en cuenta eso, lo menos fritangueado que se pueda también. Con aceites oxidados, todo eso traten de hacerlo a un lado y le van a ayudar muchísimo a su cuerpo a que se recupere más fácil y pues a que esté más vital y mejor. Otra recomendación que yo les puedo hacer es si pueden ustedes incorporar fermentos como el chucrut. Mucha gente ve muchos beneficios con esto. Otro día les enseño cómo hacerlo. También caldo de hueso, etcétera. Hay varias cosas que ustedes pueden implementar. Ahora, si ustedes deciden, como les digo, ser veganos o vegetarianos por cuestiones éticas, o yo respeto completamente. No creo yo que sea la dieta óptima. Pero yo creo que aquí, más que irnos a los extremos, se trata de respetar las decisiones y de experimentar. Experimenten. A final de cuentas, es su cuerpo. Y a veces haciendo dietas de eliminación y después integrando ciertos alimentos, ustedes se van a dar cuenta que sí les cae bien y que no les cae bien. Entonces, tomen esto en cuenta. Después vamos a profundizar un poquito más en las lectinas, en las grasas, etcétera, etcétera. Entonces quería tomar en cuenta este tema porque me escribieron el otro día que se iba a tomar, que se iba a profundizar en este tema y la respuesta es sí. Pero bueno, todo a su tiempo, no se puede abarcar en un solo video toda esta información. Entonces, como premisa, lo más importante es escucha tu cuerpo. Acuérdate que tu cuerpo es sabio, tu genética es sabia y te va a ir diciendo por dónde. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.